Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más aquí a este programa llamado Por Israel en Voz, en el que saludamos, como decíamos, como cada lunes, cada semana a Israel Winiki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Bien, Israel, de nuevo hablando contigo, esta vez para que nos ofrezcas tu crónica acerca de todos los acontecimientos acaecidos durante el fin de semana, esos ataques, esos bombardeos que se han producido entre Palestina, Israel y que nos cuentes más acerca de lo ocurrido y tu visión sobre el tema. Los hechos relatados someramente son los siguientes. 4 soldados israelíes descubren que estaban de patrulla, descubren una bandera palestina ubicada en la valla fronteriza. Van a sacarla. Esa bandera ocultaba un artefacto explosivo que detonó. Los 4 soldados fueron internados, 2 graves, 2 con heridas leves. Ya todos están fuera de peligro. Entonces Israel bombardeó con fuego de tanques un puesto de observación de la Yihad Islami, que era la responsable del hecho. Hay una respuesta por parte de los palestinos de Gaza, misiles. Un misil cae en el techo de una casa en territorio israelí, si no me equivoco en Sdot Negev. Gracias a Dios no explota, produce daños en el techo, no llega a explotar. Israel responde bombardeando. En la madrugada del domingo otro misil cae en territorio israelí. Israel vuelve a bombardear. En total bombardeó 18 objetivos en Gaza, entre ellos túneles de ataque. Por supuesto, Hamas responsabiliza a Israel por la escalada, como es natural. Israel dice que aunque haya sido la Yihad Islami o hayan sido los comités de resistencia popular, Hamas como órgano de gobierno en Gaza es responsable de lo que ocurre. Y así están las cosas. Los palestinos de Gaza, no los palestinos, los grupos terroristas. Yo quiero hacer una diferenciación entre el palestino, el gazatí, que sufre al gobierno de Hamas, un gobierno teocrático, terrorista, que lo tiene sometido, y los grupos como Hamas, Yihad Islami, Comité de Resistencia Popular, que son terroristas. Sabemos que hay una puja por el poder dentro de Gaza. Los grupos están enfrentados. El más fuerte por ahora sigue siendo Hamas. La mejor forma de debilitarlo es atacando a Israel y provocando la respuesta israelí contra objetivos de Hamas. El problema es que esto puede llevar a una escalada peor. Y por desgracia, para los gazatíes, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, 1, el gobierno israelí es un gobierno de halcones. 2, en Egipto ya no está
el gobierno de los hermanos musulmanes encabezado por Morsi, sino que está al-Sisi, y al-Sisi a Hamas no lo quiere. No quiere a ninguno de los grupos extremistas islámicos. Es más, los está combatiendo en el Sinaí. Y 3, en Estados Unidos ya no está Obama. Si hay una escalada mayor, yo creo que en Gaza va a haber muchos problemas para los gazatíes. Y realmente en el fondo de mi corazón yo no deseo eso. Pues este asunto es el referido a Gaza, Israel, lo que comentaba Israel Winnicki acerca de estos bombardeos. Y ahora vamos a hablar también de una cuestión que está de actualidad. Ya llevamos hablando algunas semanas aquí en Radio Sefarad sobre esa polémica ley que Polonia pretende hacer que desvincule al país y a los responsables de actos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial relacionados con el Holocausto. También trata de que no se investigue, de que periodistas no puedan acceder y borrar, al fin y al cabo, acontecimientos de la historia. Cuéntanos más, Israel. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de la historia judía en Polonia, porque en realidad la historia judía en Polonia es la mayor parte de la historia del judaísmo europeo, porque el semillero tanto de los grandes sabios ashkenazim como el semillero de los grandes dirigentes judíos sionistas, como el semillero de tantos dirigentes políticos del mundo, fue Polonia. Los judíos llegaron a Polonia alrededor del siglo XI, pero la emigración más grande comenzó luego de las cruzadas, con las expulsiones de Alemania y con la expulsión de España. Los reyes polacos recibieron con los brazos abiertos a los judíos. Es más, les concedieron autonomía. ¿Por qué? Porque Polonia era un país integrado por la nobleza y los siervos. Faltaba una clase comercial, una clase profesional. Y los judíos que venían eran profesionales, muchos de ellos médicos. Los judíos eran comerciantes. Los judíos eran banqueros. O sea, con la llegada de los judíos hubo una clase media en Polonia. Ahora, ¿qué pasa? En un principio los judíos tenían autonomía, anualmente se reunía lo que se llamaba el Consejo de los Cuatro Países, porque Polonia era en realidad una confederación de 4 países, de 4 estados: Lituania, la Gran Polonia, no recuerdo exacto, tendría que buscar, así que pido perdón desde ya. Se reunían y debatían los problemas inherentes a la comunidad judía y a los países. Es más, los reyes utilizaban a los judíos para recaudar impuestos e inclusive muchas monedas que se acuñaban con símbolos hebraicos, con letras hebreas. Como dije, eran profesionales, sastres, carpinteros, artesanos, posaderos. Pero ¿qué pasa? La influencia de la Iglesia comienza a aumentar. Los reyes van restando autonomía a los judíos.
hasta que los van relegando de la vida pública. Con la caída del Reino de Polonia y su reparto entre Austria, Rusia y Alemania, la situación de los judíos se empeora. Empiezan los pogroms. Ya antes, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, perdón, 1648-1649, se produce la rebelión de los cosacos comandados por Bogdan Khmelnytsky en Podolia, Volhynia y Ucrania, que estaban bajo dominio polaco. Se levantan contra los reyes polacos y masacran a más de 100.000 judíos. Con el dominio ruso en Polonia comienzan a producirse cada vez más pogromos. Cuando Polonia se independiza, si bien no hay un antisemitismo abierto, había números clausus en las universidades, no se les permitía el ingreso a determinados gremios, no se les permitía el ingreso al servicio público. No podían entrar al ejército. Hubo pogroms en los años 30. Y así llegamos hasta la invasión de Polonia por los nazis. Nadie se preguntó por qué los campos de la muerte nazis, o sea, Majdanek, Treblinka, Chelmno, Sobibor y Auschwitz, estaban en Polonia. ¿Por qué los peores guetos estaban en Polonia? Yo les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los polacos colaboraron con los nazis. Hubo excepciones, pero lamentablemente polacos, ucranianos, letones, lituanos y estonios colaboraron con los nazis en su obra criminal. Eran los polacos los que ocultaban judíos a cambio de dinero. Cuando el dinero se acababa, o los mataban o los entregaban a los nazis. Se calcula que más de 200.000 judíos que lograban escapar de los trenes de la muerte o que lograban refugiarse en los bosques fueron asesinados por polacos. Yo recuerdo en la televisión israelí un documental de un hombre que la familia fue asesinada en Polonia. Él vivía en Israel. La abuela y unos tíos fueron asesinados y él empezó a averiguar cómo murieron. Descubrió lo siguiente. 3 polacos los escondieron en un sótano a cambio de dinero. Cuando el dinero y las joyas se acabaron, los mataron a golpes de palo y los enterraron en una fosa en el cementerio. Recuerdo que el hombre localizó los restos de la familia, los huesos, los desenterró para darle sepultura acá en Israel. Y todavía el único sobreviviente de los 3 polacos le pone la mano en el hombro al hombre y le dice: vamos a olvidar todo esto.
El hombre solamente le sacó la mano del hombro y lo denunció. Fue preso. Se habla, por ejemplo, de la matanza de Yaguatni en 1941. En ese pueblo, los habitantes polacos colaboraron en la masacre de la comunidad judía de esa ciudad en 1941, repito, encerrándolos en un granero y quemándolos vivos. Y para colmo, 1946, trato de decirlo lo más abreviado posible, en 1946, cuando judíos sobrevivientes volvieron a la ciudad de Kielce, hubo un pogrom. 40 judíos fueron asesinados, 40 sobrevivientes. Y esto es lo que esa ley polaca quiere borrar, la historia. No digo que todos los polacos hicieron lo mismo. No nos olvidemos de Elena Sendler, por ejemplo. Pero la gran mayoría de los polacos ayudaron a los nazis, como decían muchos de ellos. Una cosa vamos a tener que agradecerle a los alemanes cuando se vayan, que nos han librado de los judíos. Nos acercamos al final de este Por Israel en Voz, pero no sin antes dejar que Isi nos cuente un último asunto que no voy a desvelar porque es él el que nos lo va a contar y a explicar. Dicen que muchas costumbres del pueblo judío son un poco delirantes o absurdas. Sabemos que existen en varios pueblos el día del bancario, el día del cocinero, el día de la madre, el día del padre. Entre los judíos tenemos el día de la sociedad de entierros. ¿A qué viene? ¿Qué es eso? Justamente es esta semana, el día 7 del mes de Adar. ¿Por qué? El día 7 del mes de Adar falleció Moisés, el gran legislador. ¿Quién lo sepultó? Dios. En recuerdo de esa acción de Dios es que las sociedades de entierro judías de todo el mundo ese día hacen un banquete donde invitan a grandes rabinos, a toda la gente en general, para festejar justamente el día de la sociedad de entierros. La única sociedad que muchos ruegan que no tenga mucho trabajo. Bueno, pues con esta curiosidad que Israel Winnicki nos ha traído aquí a este final del programa, nos despedimos y les emplazamos a que la próxima semana se reúnan con nosotros aquí en Radio Sefarad en este programa Por Israel en Voz para conocer más historias sobre el pasado judío, también sobre el presente de Israel y otras reflexiones que Israel Winnicki tendrá la suerte de podernos contar aquí en este programa que él dirige. Muchas gracias. No hay por qué, hasta la próxima semana.